Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estamos muy agradecidos a Dios por este día domingo 15 de enero, que es Dios quien nos da la oportunidad de poder seguir avanzando y sobre todo aprendiendo más de su palabra. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu guía, tu respaldo, tu ayuda, Señor. Una vez más, reconocemos delante de ti que te necesitamos, Padre. Y es por eso, Señor, que nos ponemos a un lado, Padre, para que seas tú hablando en la vida de cada uno de nuestros hermanos que están escuchando tu palabra, Señor, para que seas tú hablando a sus corazones, ministrándolos, fortaleciéndolos y levantándolos, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo que podemos compartir. En el nombre de Jesús, amén. Continuamos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo del 19 al 30, y tiene como título Consiervos fieles. Dice: confiado en el Señor Jesús, espero mandarles pronto a Timoteo para alegrarme al recibir noticias de ustedes, porque no tengo ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Acá vemos que Pablo, del versículo 19 hasta el versículo 21, está hablando Pablo, ¿no? Acá a Filipos, ¿no? Diciéndole que espera enviar pronto a Timoteo, y sabemos que Timoteo era una persona joven que estaba siendo preparado, capacitado y guiado, ¿no? Con la ayuda de Pablo. Y es por eso que le dice, ¿no? Que él está esperando mandar pronto a Timoteo, ¿no? Para alegrarme al recibir noticias, ¿no? Pablo estaba ansioso, quería saber cómo se encontraba la iglesia y saber sobre ellos, ¿no? Sobre esos hermanos. Y es por eso que para él era necesario mandar a Timoteo. Y le dice, porque no tengo ningún otro, ¿no? O sea, que no tenía otro, alguien que tenga el mismo sentimiento que tenía Pablo, ¿no? Por eso dice, tiene mis propios sentimientos y de veras que se preocupa por el bien de ustedes, ¿no? Qué bonito es ver cómo Pablo iba formando a Timoteo, ¿no? A tener ese amor por la iglesia, ese amor por los hermanos. Y es por eso que dice, porque veo en otros que buscan sus propios intereses, pero no el interés que debe ser enfocado, que sea en Cristo. Luego dice, pero ustedes ya saben del buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio, ayudándome como si fuera mi hijo, ¿no? Y esto es muy cierto, ¿no? En este versículo 22 que he leído, porque en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2 habla, ¿no? Cómo tenía esa relación de Pablo con Timoteo, ¿no? Que para Pablo Timoteo era como un hijo. Y es por eso que aquí también lo reconoce, ¿no? Cuando habla acerca de que Timoteo tiene un buen testimonio, ¿no? Y que reconoce Pablo que durante todo ese caminar Timoteo ha mostrado, ¿no? Lo que es el testimonio. Dice, así que espero enviarlos en cuanto yo sepa que se va a pasar conmigo, aunque confío en el Señor que también yo mismo iré pronto.
Igualmente me parece necesario mandarles al hermano Epafrodito, mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades, ¿no? Y vemos aquí que Pablo tenía mucha confianza en Timoteo, ¿no? Y podemos ver acá que él espera recibir esas buenas noticias, ¿no? Porque aquí cuando le menciona, ¿no? Era porque Pablo estaba en prisión esperando su juicio, su veredicto, como se puede saber aquí en las Escrituras, por predicar de Cristo. Y le decía acá a los filipenses que tan pronto supiera la decisión de la corte, enviaría a Timoteo. Qué bonito es saber que a pesar de la situación en la que se encontraba Pablo, él no dejaba de trabajar en la obra del Señor, estando en la situación en la que se encuentra. Y algo que nos hace reflexionar a cada uno de nosotros, y me incluyo, es cuál es nuestra situación actual, ¿no? Si Pablo, estando en la prisión, continuó su trabajo en la obra. Nosotros ahora de pronto estamos en casa, de pronto estamos con la familia, de pronto tienes responsabilidades también personales, pero tenemos la oportunidad y el ejemplo de Pablo de seguir llevando la palabra de Dios a los que no conocen de él, ¿no? Y acá vemos que él anhelaba, ¿no? Pronto supiera la decisión de la corte, enviaría a Timoteo con las noticias, pero que estaba dispuesto a aceptar lo que viniera, ¿no? Él sabía, ¿no? Que no era fácil la situación en la que se encontraba, pero él quería depender de Dios y hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Luego, en el versículo 25, nos habla de un hombre, de un hermano Epafrodito, ¿no? Dice, mi compañero de trabajo, mi compañero de milicias, dice, mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades, ¿no? Y habla aquí en este versículo 25 que Epafrodito entregó el dinero de la iglesia de Filipos a Pablo, luego regresó con una carta de agradecimiento. Y este hombre Epafrodito pudo haber sido de pronto un anciano en Filipos, ¿no? Quien mientras estuvo con Pablo, también sabemos, y justo en el versículo 26 dice, él siente mucha nostalgia de ustedes y está muy preocupado porque ustedes supieron que se encontraba enfermo. Y sí, estaba enfermo, ¿no? Pero acá hay algo maravilloso que sucede. Pero aún así, Pablo resaltaba ese hombre de valor o ese hombre de buen testimonio, Epafrodito, ¿no? Dice que de pronto pudo haber sido un anciano en Filipos, ¿no? Pero la iglesia sabía que estaba enfermo y sabían la situación en la que se encontraba, ¿no? Pero miren lo que dice en el versículo 27. Y es verdad que lo estuvo. Y hasta estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo más tristeza de la que ya tengo. Y vemos aquí ese milagro maravilloso, porque Epafrodito estaba en una situación difícil, en un momento delicado, pero dice que estuvo a punto de morir, pero vemos aquí la misericordia de Dios, ¿no? Y dice, y no solamente él, sino también para Pablo, ¿no? Pablo reconoce que Dios fue misericordioso con este hombre Epafrodito, pero también fue misericordioso con él, con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él le causaba un gran dolor, ¿no? Y es por eso que dice, pero Dios también tuvo misericordia de mí, ¿no? Y vemos aquí que después de recuperarse, regresó a su hogar, y solo se menciona en
Filipenses hablar de este hombre. Luego en el versículo 28 hasta el 30, la palabra de Dios nos dice, y es verdad, no, que estuvo enfermo y estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera ya más tristezas de las que ya tengo. Por eso se lo envío a toda prisa, para que ustedes se alegren de verlo otra vez y para que yo no esté tan triste. Recíbanlo con toda la alegría como hermano en el Señor y estimen siempre a los que son como él, que ya que estuvo a punto de morir por servir a Cristo, puso en peligro su vida y estuvo cerca de la muerte por presentar los servicios que ustedes no me podían prestar personalmente, ¿no? Vemos aquí, tanto del 27 hasta el 30, que después de su recuperación, ¿no? Vemos que Pablo llama a que honren a este hombre, ¿no? Que como creyentes, ¿no? Deben honrarlo, ¿no? Y ver el testimonio de este varón, porque acá hay algo resaltante que menciona, ¿no? Reciban con alegría como hermano en el Señor y estimen siempre a los que son como él, ¿no? A estos hombres de buen testimonio, ¿no? El mundo honra a aquellos que son inteligentes, hermosos y ricos y poderosos, pero los que somos de Cristo debemos también honrar más aún a los que tienen buen testimonio, ¿no? A los que llevan esa vida con integridad o llevan una vida conforme a la palabra, ¿no? Como veía estos días en la página de nuestra Iglesia de Misión Internacional Casa de Oración, que hablaban mucho acerca de los mandatos, los estatutos. Señor, enséñame a vivir conforme a tus estatutos. Hablaba en el libro de Salmos y cada uno de esos textos bíblicos nos llevaba a la reflexión de que el Señor nos está llamando a vivir conforme a su palabra, ¿no? Y es por eso que algo que menciona aquí es que es cierto, ¿no? El mundo actual honra de pronto a las personas que tienen buenos cargos, que de pronto son inteligentes, hermosos, ricos, ¿no? O tienen muchos conocimientos. Pero nosotros, ¿qué clase de personas deberíamos honrar en la iglesia, ¿no? Debemos de honrar a las personas que están yendo conforme a la palabra de Dios, ¿no? Conforme a la Escritura y llevando siempre un buen testimonio, ¿no? Teniendo una vida que sea Cristo quien gobierne en nosotros. Pablo indica que debería honrarse a aquellos que dan su vida por causa de Cristo, yendo a donde no podemos ir nosotros mismos. Y esto me trae mucho al pensamiento y recordando que en muchos países, en muchos lugares, hay misioneros que están llevando la palabra de Dios en lugares que está prohibido hablar acerca del evangelio, ¿no? Como Asia, ¿no? Lugares donde es difícil de poder llevar la palabra de Dios, pero que aún así ellos han expuesto su vida y están ahí, ¿no? De pronto llevando la palabra de Dios por grupos pequeños, pero están haciendo ese trabajo. Yo creo que esas también son personas a las cuales también debemos de orar y honrar, ¿no? Sus vidas y bendecirlos y orar por ellos cada día. Es por eso que sabemos que hay muchos hombres y mujeres, ¿no? Que están en lugares, ¿no? En los lugares no alcanzados, ¿no? Yendo a donde no podemos ir nosotros mismos. Hay muchos de nuestros misioneros que hacen esto al ir a ministrar donde nosotros no somos capaces de ir, ¿no? Y esto no es que te llame a que vayas a esos lugares, pero sí que amemos las misiones. Amemos ir a los lugares, orar, ser partícipe, ¿no? De poder ir a esos lugares. Y acá vemos, ¿no? En este capítulo 2, versículo del 19 hasta el 30,
cómo Timoteo es para Pablo ese verdadero hijo engendrado, pero en la fe, ¿no? Vemos que acá el apóstol Pablo revela sus planes de enviar a la iglesia de Filipos con el fin de oír siempre noticias, que revela sus planes de enviar, de conocer y saber cómo están ellos, ¿no? Como lo relataba en el versículo 19. Y esto me encanta mucho, me trae a memoria cuando veo y escucho honestamente al pastor Eber en cada una de sus prédicas y dice: he recibido noticias de Tijuana, he recibido noticias de Francia, he recibido noticias de Pacasmayo y la iglesia está creciendo. Y yo me imaginaba hace un momento cuando leía y cuando estaba meditando en la palabra de Dios y decía, así como Pablo espera recibir noticias, ¿no? Nosotros también somos una iglesia misionera, porque también somos parte de ese trabajo. Y es maravilloso y precioso, ¿no? Y valoro mucho cuando el pastor Eber viaja, o cuando los hermanos de la iglesia están viajando a Pacasmayo, o de pronto a Chimbote, ahorita que el trabajo se está haciendo ahí, para recibir esas noticias y de poder saber que está creciendo nuestra familia de la fe, ¿no? Y es así como Pablo esperaba ansiosamente recibir esas noticias, ¿no? Pero fue formando a Timoteo. Y eso nos llama, ¿no? Qué importante es que tengamos la credibilidad ante los demás, ¿no? Y eso es lo que mostraba Pablo de cómo era Timoteo, ¿no? Un hombre de buen testimonio. Eso es lo que podemos mencionar, ¿no? Esperaba enviarles a Timoteo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él llevaba una vida íntegra. Esperaba también enviar a Epafrodito, ¿no? Luego, ¿no? De eso lo vemos desde el versículo del 25 hasta el 30, ¿no? Que es ministro de la iglesia de Filipos. Y Pablo lo presenta como mi hermano, como mi colaborador y compañero de milicias, a quien vosotros me enviasteis para ministrar para mis necesidades, ¿no? Y vemos aquí Pablo cómo está formando gente, cómo estuvo en todo momento, ¿no? Pendiente, a pesar de la situación en la que se encontraba, pero él no quitaba y no dejaba de servir al Señor. Por eso nuestro lema de este año como iglesia, como congregación, es que el Señor nos ha llamado a servir, ¿no? El Señor nos ha llamado a que nos involucremos, ¿no?, en su servicio. Y hemos sido llamados a servir en el lugar donde estamos. Y poder ser hombres y mujeres de credibilidad ante los demás, de tener un testimonio para poder ser de bendición y que se muestre en nuestra vida, que se vea reflejado, que Cristo vive en nosotros, ¿no? Y el Señor es quien nos va a ir ayudando en cada momento y formándonos, como lo hizo tanto en la vida de Timoteo como Epafrodita, ¿no? Un hombre que estuvo de pronto a punto de morir, es una situación muy difícil, pero el Señor tuvo misericordia y le dio una vez más, ¿no?, el que pueda seguir trabajando en la obra. Así que yo te animo en el nombre de Jesús que te levantes una vez más para seguir avanzando y nosotros podemos ser de testimonio en el lugar donde nos encontremos y que este año podamos amar el servir a Dios cada día más y más, ¿no? Epafrodita era ese consiervo de Pablo y cumplió con gozo su ministerio, sirviendo junto y compartiendo en la comunidad, en la aflicción con los hermanos en Cristo en momentos difíciles, pero él servía con gozo, al igual que Pablo. Por eso Pablo siempre animaba a las iglesias, a pesar de la situación en la que él se encontraba. Vemos que él siempre iba avanzando con gozo. Así que yo te animo en el nombre de Jesús que perseveres en el Señor, que perseveramos juntos y servir al Señor. Dios honra a los que le honran.
Y este año es un año para decirle: sí, Señor, estoy dispuesto a servirte. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque vemos el ejemplo, el testimonio de Timoteo y Epafrodita. Señor, testimonios de estos hombres, Padre, que eran hombres conforme a tu palabra. Y enséñanos también a nosotros, Señor, a ser hombres y mujeres conforme a tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque cada día de nuestra vida necesitamos de tu ayuda. Cada minuto, cada segundo, cada instante, nuestra vida necesita de Cristo. Y es por eso, Señor, que queremos ser hombres y mujeres de buen testimonio. De poder, Señor, ayudarnos unos a otros y que en nosotros vean reflejado a Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Fortalece a mis hermanos, levántalos, ayúdalos, Señor. Y que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, direccionándolos a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. No dejes de compartir la palabra de Dios, no dejes de compartir el TCD, el tiempo con Dios, porque tú eres un instrumento útil para la obra del Señor. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.